Vamos a ver qué son las transiciones en CSS y para qué sirven, es decir, qué utilidad le podemos dar. Para esto, para aplicar transiciones en CSS, vamos a aplicar un atributo que se llama transition. En este atributo transition lo que hacemos es definir una propiedad de CSS a la cual queremos agregarle animación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tenemos un cuadrado rojo, ¿no? En este ejemplo que tenemos acá. Y queremos que cambie, por ejemplo, el ancho de ese tamaño y que cuando cambie el ancho de ese tamaño se haga de forma animada. Es decir, lo que vamos a hacer es animar la propiedad width, es decir, animar la propiedad para cuando cambiamos el ancho. ¿En qué momento se va a ejecutar esta animación? Bueno, eso lo podemos definir en distintos eventos. El más común es cuando se hace el mouse over, es decir, cuando se pasa por el mouse arriba de nuestro elemento de HTML. Es decir, en este ejemplo vamos a ver cómo podemos aplicarle una animación CSS al cuadrado para que cuando le pasemos el mouse por arriba nos haga la animación. Fíjense que acá tenemos un cuadrado, yo le paso el mouse por arriba y el ancho cambia de tamaño al hacer el mouse over, pero al usar la propiedad transition, fíjense que aparece esta animación. Vamos a verlo todos los ejemplos con el width, pero a ustedes es importante que sepan que esta propiedad transition se puede aplicar con un montón de atributos de CSS. No vamos a ver todos en esta clase porque sería muy larga, pero lo más importante es entender el concepto de transition y cuáles son, digamos, las propiedades CSS que podemos usar para animar. Entonces, vamos al primer ejemplo, el más sencillo. Tenemos, fíjense que en el HTML un div con la clase example1 y después tenemos example2, 3, 4 y 5. Vamos a ver después cuál es la diferencia entre los distintos ejemplos, que como ven acá son 5 cuadrados rojos. Si vemos en el CSS tenemos a todos los elementos div le agregamos el transition, que ahora lo vamos a explicar, pero primero les muestro que tiene un ancho de 100%, un alto de 100%, un color de fondo rojo y abajo le agregamos un margen de 15 píxeles, es decir, abajo tiene un margen justamente de 15 píxeles. Entonces, ¿cómo se usa la propiedad transition? Hay dos formas, una que es la forma corta en una sola línea y después la otra forma es definiendo distintos atributos del transition de forma separada. Por eso es que acá está comentada esa segunda opción. Fíjense que para definir una transición lo que hacemos es aplicamos la propiedad transition, luego le ponemos a qué propiedad de CSS queremos que se aplique esa transición y luego el tiempo que queremos que dure esa transición. ¿Qué significa esto? Que cuando se cambie el ancho de ese elemento se va a hacer de forma animada y esa animación va a durar 2 segundos. Y la otra forma, les saco los comentarios para que vean cómo se escribe. Fíjense que es con transition property, el width, es decir, la propiedad a la que queremos agregarle el transition es el width, y luego transition duration, que es la duración de la transición, 2 segundos. Es decir, escribir esta línea o escribir estas dos líneas es exactamente lo mismo. Son dos formas válidas de implementar la transición. ¿Y qué es el siguiente valor? El transition delay. El transition delay, fíjense que yo les saco ese comentario,
El Transition Delay le agrega, no sé si algunos saben lo que es el delay, pero es como que retrasa la animación. Es decir, un segundo va a estar retrasado. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si nosotros al mouse over queremos que se aplique esta transición, no se va a ejecutar inmediatamente, sino que se va a ejecutar un segundo después. Entonces, fíjense que yo paso el mouse por arriba y vamos a tener que esperar un segundo para que se ejecute. Entonces, pasamos el mouse, pasa un segundo y luego se ejecuta la animación. Mismo cuando yo saco el mouse. ¿Ven? Yo pongo arriba el mouse un segundo y luego arranca la animación. Y después saco el mouse un segundo y vuelve la animación a como estaba, al ancho de la caja como estaba antes. Y fíjense que le saco el delay este para que quede como estaba antes. Esa es una propiedad que se las dejo ahí comentada para que sepan cómo funciona y si la quieren probar. Luego lo que hacemos es al div en la posición, en el estado over, lo que hacemos es cambiar el ancho. Es decir, en vez de tener 100 píxeles, tiene 300 píxeles. Y fíjense que la animación básicamente se crea porque estamos usando la propiedad transition a ese elemento. Esto es lo que genera la animación. Otra opción de definir el transition es que en vez de definir la propiedad with, ponemos all en inglés, que significa todos, y eso va a significar que cualquier tipo de propiedad que cambiemos de nuestro elemento va a ser de forma animada. Pero en este caso no queremos que sea para todos, sino que solamente para with. Y por último, en el ejemplo 2, 3, 4 y 5, fíjense que es muy similar, pero fíjense que la animación es como un efecto diferente. Es decir, fíjense que por ejemplo este arranca despacio y luego acelera. Este, por ejemplo, arranca rápido, después al final se empieza a hacer un poco más lenta. Esta es como que también arranca lento y después al final acelera. Son distintos tipos de animación para la misma propiedad. Eso se define con, fíjense que tenemos ejemplo 1, 2, 3, 4 y 5. Cada una tiene una propiedad transition timing function con un valor diferente. La primera tiene una animación lineal en inglés, que es lineal. Entonces eso significa que fíjense que desde que arranca hasta que termina es la misma velocidad, es siempre igual. En cambio las demás, fíjense que la segunda es como que arranca rápido y luego se frena. Son distintos tipos de animaciones. Está bueno que sepan que existen y de qué forma se usan. ¿Ven? El ejemplo 2 tiene is in, is out, is in out. Son distintas animaciones. Bien, así de sencillo es crear una animación de CSS para una propiedad. Y algo importante que les quiero mostrar es este documento, que yo les voy a dejar el link, para que puedan ver en el listado cuáles son todas las propiedades que tiene CSS que son animables. ¿Qué significa esto? Que se pueden animar mediante la propiedad transition. Fíjense que, por ejemplo, si le cambiamos el borde, si cambiamos la escala, si le agregamos un padding cuando hacemos el over, o si no con JavaScript, pero eso ya es un poco más avanzado. En este caso solamente vamos a ver más que nada el over, que es la animación más fácil, el ejemplo más común, perdón. Fíjense, no sé, algún ejemplo más común. Tenemos acá, a ver, bueno, el margin también, margin left, margin right. Si le cambiamos el margen va a cambiar. Si hacemos el rotate, el scale para girar, para escalar, si cambiamos el color de fondo, si cambiamos el tamaño del fondo, el tamaño de fuente. Eso también se usa mucho, de que un tamaño de fuente chiquito y cuando pasas el mouse por arriba se hace el tamaño de fuente más grande, entonces eso hace la animación como que el texto se agranda. Eso se puede hacer, digamos, con esta propiedad transition de CSS, que es una propiedad nueva de CSS 3. Antes, hace muchos años atrás,
no se podían hacer este tipo de animaciones con CSS, entonces se recurría a JavaScript. Gracias a las nuevas propiedades de CSS3 podemos empezar a usar, por ejemplo, Transition para crear este tipo de transiciones cuando cambiamos la propiedad de un elemento. Así que bueno, espero que haya quedado claro cómo se crean las transiciones en CSS. Tienen un montón de cosas para probar con distintas propiedades, aplicándole el transition. Y si tienen alguna consulta sobre esta propiedad en sí, la pueden dejar en los comentarios.